Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy iniciamos el análisis de la segunda precuela de Alien de Ridley Scott, la película que al mismo tiempo también se volvió la más controversial y discutida de toda la franquicia. Comencemos a recorrer el cuestionable camino de la venganza de David Ocho y los misterios detrás de Alien Covenant. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En nuestros últimos videos hemos cubierto el resumen y el trasfondo de Prometeo, tanto de la producción como del argumento, incluyendo las incógnitas más saltantes como el guión original que sí funcionaba como precuela directa de Alien, el misterio sobre la misión de los ingenieros y el destino del Alien Deacon y su relación con los hallazgos hechos en LV-223. Desde el anuncio de Prometeo, con las continuas menciones de que la película tendría trazas de ADN de Alien sin estar directamente relacionada a ella, es decir, una especie de spin-off en el mismo universo, el público seguidor de la franquicia y los amantes del género de ciencia ficción se dividieron tomando posturas antagónicas. Mientras que por un lado el novedoso enfoque en la raza de los ingenieros fue del agrado de una facción, la otra lo rechazó por considerarlo innecesario, complicado o muy impreciso. Esto último teniendo en cuenta todas las interrogantes ya referidas. El punto de origen del interés en general, sin embargo, siempre fueron aquellas trazas de ADN compartidas con Alien, y debido a eso, el rumbo del proyecto varió diametralmente, de nuevo. Como ya explicamos en el video correspondiente, el primer guión de Prometeo, Alien Engineers de Jon Spaihts, tenía el propósito de conectarse directamente con el inicio de Alien de 1979, razón por la que su historia incluía no solo a los xenomorfos, facehuggers y su ya conocido ciclo reproductivo, sino también a sus predecesores naturales, seres con un ciclo parasitario similar que fueron modificados genéticamente por los ingenieros para ser transformados en armas, un diseño creado específicamente para acabar con la humanidad. Una raza violenta y fallida a los ojos de sus ancestrales creadores. El rumbo del proyecto, sin embargo, fue desviado cuando Ridley Scott y 20th Century Fox introdujeran en la ecuación a Damon Lindelof, un escritor con bastante más experiencia y renombre, quien después de leer el guión de Spaihts, retuvo todos los elementos referidos a los ingenieros y al androide traicionero de su historia y eliminó a los xenomorfos y las conexiones con ellos para transformar la precuela en un proyecto distinto. Una historia con personalidad propia que simplemente existiera en el mismo universo. El resultado fue obviamente Prometeo. Tras el estreno y ante las críticas de muchos de los fans por la ausencia de los aliens y una conexión concreta, Ridley Scott, en lugar de aferrarse al rumbo establecido en el primer film, terminó cediendo para el segundo,
uniendo la historia de Elizabeth Shaw, David y los ingenieros al destino y origen del xenomorfo. Una decisión que, como bien sabemos, no fue exitosa y terminó dejando a la serie de precuelas en el limbo, aún hasta hoy. Ridley Scott se mantuvo como uno de los productores y director del film, pero el guión en este caso, debido a que Damon Lindelof consideró que lo mejor era dar paso a una visión fresca y distinta, pasó a varios diferentes guionistas, siendo el escrito final trabajo de John Logan, también autor de historias como Gladiador, también dirigida por Ridley Scott, El último samurái con Tom Cruise, o Skyfall, de la saga del agente 007. Michael Fassbender regresó para volver a encarnar, entre comillas dado su origen artificial, al androide David 8 y a un personaje adicional. Noomi Rapace, pese a haber sido la protagonista y única sobreviviente humana al final del anterior film, no tuvo participación en el corte cinematográfico de la nueva película, pero sí volvió al rol de Elizabeth Shaw en una secuencia promocional de la que hablaremos más adelante. Guy Pearce volvió a interpretar el rol de Peter Weyland solo para una corta escena flashback introductoria. Junto a ellos podemos resaltar a la joven actriz Katherine Waterston, conocida por su trabajo en cintas como Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la película biográfica de Steve Jobs, o la cinta Inherent Vice junto a Joaquin Phoenix, por la que fue nominada a numerosos premios. El actor de cine y teatro Billy Crudup, también conocido por su papel como el imparable Dr. Manhattan de la adaptación de Watchmen, o por su desempeño en obras teatrales como El Hombre Elefante o The Pillow Man, un rubro en el que ha logrado numerosas nominaciones y premios. Danny McBride, actor cuyo papel en Alien Covenant es uno de los pocos serios o dramáticos, siendo conocido más bien por su participación en comedias tales como Eastbound and Down, Vice Principals o Hot Rod. Y entre varios otros actores y actrices, también tenemos la participación del conocido James Franco, cuya actuación en el corte cinematográfico se redujo a prácticamente un cameo, siendo su mayor tiempo en pantalla el de un corto promocional del film. El soundtrack de la película incluyó algunos de los temas compuestos por Jerry Goldsmith para el film de 1979 y algunas pistas de su precuela, pero las nuevas composiciones estuvieron a cargo del australiano Jed Kursel, autor de la musicalización de Macbeth del 2015 o la adaptación de Assassin's Creed del año siguiente. La cinta inicia con una escena flashback entre David y Peter Weyland en donde se establecen varios factores de la evolución del androide y los eventos de Prometeo, tales como la relación filio-parental entre ambos, el interés del magnate en descubrir el misterio del origen de la raza humana y su notable incomodidad ante la idea de la mortalidad. De vuelta en el presente, en el año 2104, vemos el avance de un gran crucero estelar por el espacio sideral, la Covenant, una nave de colonización que con tan solo una tripulación de 15 personas transporta 2 millares de colonos y más de 1000 embriones hacia Aurigay 6, el planeta en el que se establecerían tras los 7 años de viaje que aún tenían por delante. Mientras la tripulación descansaba en hipersueño, la nave era controlada por Madre, la inteligencia artificial de navegación, y por Walter, un organismo sintético de la compañía Weyland-Yutani, una versión superior al prototipo David de 10 años atrás. La Covenant obtenía energía desplegando paneles o velas que le permitieran absorberla, y es durante ese proceso que es alcanzada por la onda expansiva de una explosión de neutrinos que causa daños considerables a su estructura. La tripulación es forzada a despertar antes de tiempo, pero entre las varias bajas en la carga de colonos suspendidos, también se suma el fallecimiento del capitán de la nave, quien aún dormido es calcinado por un incendio dentro de su propia cápsula de hipersueño. Con el fallecimiento del capitán Branson, el mando de la Covenant es asumido por el primer oficial, Christopher Oram, un hombre muy religioso que intenta llenar los zapatos del capitán, pero sin exhibir determinación y mostrándose muy inseguro, por lo que el resto de la tripulación decide posponer sus órdenes sobre las reparaciones y hacer un homenaje póstumo al fallecido Branson, situación que lo hace sentir aún más inseguro.
Paralelamente, Daniels, la viuda del capitán, intentando mantenerse ocupada para evadir el dolor de su pérdida, retoma sus funciones en la nave y comienza a desarrollar un lazo afectivo hacia Walter, quien, aún siendo un androide, se muestra muy receptivo y la alienta a seguir adelante como su esposo hubiera querido que lo haga. Las reparaciones a la nave son llevadas a cabo, pero durante la restauración de las velas de absorción de energía, uno de los astronautas capta una transmisión proveniente del espacio, la cual, al ser decodificada en el interior de la nave, revela ser una tonada musical, una canción de John Denver, y además, una serie de datos geométricos que forman un mapa estelar hacia un destino mucho más cercano que Aurigae 6. Un planeta muy similar a la Tierra, con todos los recursos y características necesarias para tener un potencial de colonización mucho mayor al de su misión. Ante esto, Oram decide investigar la señal y el nuevo planeta, por lo que ordena desviar el curso hacia esa potencial colonia, pese a la objeción de Daniels respecto a ese apresurado cambio. Al llegar al planeta, parte de la tripulación de la Covenant desciende en un transporte pequeño, encontrando un panorama familiar. Un mundo cuya única diferencia con la Tierra era la ausencia de polución y signos de civilización humana. La compañía toma armas para afrontar cualquier posible contingencia, pero dado que la atmósfera era respirable, el grupo decide explorar sin usar trajes espaciales. Su primer hallazgo es un aparente campo de cultivo de trigo, una planta terrestre que no tendría por qué existir como tal en un punto tan alejado del cosmos. Luego, un par de integrantes se separa para tomar muestras biológicas en un pantano, en cuyas cercanías, sin saberlo, uno de ellos se pone en contacto con unos extraños bulbos que liberan un cúmulo de esporas, aparentemente vivas, que después de agruparse como si fueran un enjambre de insectos, invaden su organismo entrando a través de su oído. Mientras tanto, el grupo más numeroso descubre una zona de bosque arrasada, y al final de todo el rastro de destrucción, una nave extraterrestre estrellada. Del mismo modo que con Ledward, el biólogo, uno de los del grupo es expuesto a las esporas negras cuando el ingenuo sujeto toca un grupo de bulbos, siendo infectado a través de la nariz. En el interior de la nave, Daniel se encuentra una placa de identificación de Industrias Weyland, la de la doctora Elizabeth Shaw, directora científica de la misión del Prometeo, la nave que desapareció 10 años atrás, y junto a ella, algunos otros objetos de origen humano que sugerían que dicha mujer habitaba o habitó aquella nave en algún momento. En el puente, por medio de un holograma, descubren que ella también era el origen de la señal, quien entonó la canción de John Denver y la transmitió hacia el espacio. Poco tiempo pasa para que el primer hombre que fue contaminado comience a exhibir signos de enfermedad, y tras una examinación superficial, su compañera informa al capitán lo que sucede y que iban a regresar al transporte, por lo que Oram decide hacer lo mismo. En el camino de regreso, el otro hombre que fue infectado también empieza a mostrar signos de enfermedad. Ya en la cercanía del transporte, Ledward es casi incapaz de mantenerse en pie. Faris, la piloto, los recibe con mucha desconfianza por la posibilidad de infección. A duras penas logran entrar al laboratorio médico, pero asustada por el preocupante estado del sujeto, Faris abandona la habitación y deja a ambos encerrados. La espalda de Ledward se abre dando lugar a una extraña criatura de color blanco que apenas segundos después de nacer ya era tremendamente agresiva, abalanzándose sobre la bióloga y asesinándola violentamente. Con un arma de fuego en manos, Faris retorna a la habitación y se dispone a aniquilar a la criatura, pero un desliz la pone en desventaja y la obliga a escapar, siendo perseguida de cerca por el violento parásito. Desesperada, la mujer intenta acabarlo usando una de las armas disponibles, y es así que uno de los impactos alcanza el combustible y provoca una explosión en la que todos, exceptuando a la criatura, mueren consumidos por el fuego.
La tragedia es atestiguada por Oram y su grupo, quienes también ven nacer otro de aquellos horrendos parásitos de su compañero. Tras verlo escapar, el grupo intenta comunicarse con la Covenant, pero una poderosa tormenta eléctrica interrumpe sus comunicaciones con la nave, dejándolos desamparados en la superficie del planeta. Segundos después, sin temor alguno pese a la superioridad numérica del grupo, el primero de los monstruos, ya casi del tamaño de un humano adulto, los ataca. Daniels es salvada por Walter a costa de su propia mano, y después de asesinar a uno de los hombres, es aniquilado por el fuego de sus armas. El segundo monstruo, menos desarrollado, también aparece e intenta cazarlos, pero la explosión de una poderosa bengala lo ahuyenta y los salva. Su misterioso salvador los guía a través de los bosques hasta una ciudadela abandonada, un enorme escenario de muerte donde cientos, o quizás miles de cadáveres de seres humanoides yacían en posturas de tortura, sugiriendo muertes violentas y dolorosas. En una de las construcciones, adornadas con enormes bustos de rostros humanoides, el encapuchado se presenta ante ellos y les explica su presencia. Con el cabello bastante más largo y descuidado, David les narra que 10 años atrás, él y Elizabeth Shaw fueron los únicos de la misión Prometeo que lograron sobrevivir. Al llegar a ese planeta, el arma biológica que cargaban se liberó por accidente y acabó con la población indígena y animal del planeta. En la confusión, perdieron el control de la nave y ésta se estrelló. Elizabeth murió en el impacto. David quedó atrapado en aquel lugar desde entonces. Su actitud se mantiene seria y fría con los humanos, aunque con Walter desarrolla familiaridad inmediata llamándolo hermano desde un principio. Aislado en el interior del recinto, el androide corta el cabello que por alguna razón le había crecido, y ya con una imagen más pulcra, inicia la interacción con Walter, enseñándole a tocar la flauta y revelando que él estuvo en presencia de su creador, Peter Weyland, de quien se expresa despectivamente, señalando que era solo un humano, indigno de sus grandes creaciones. Walter exhibe capacidades de aprendizaje superiores que él mismo refiere como producto de tener un diseño mejorado. Pero David señala que su limitación era su incapacidad para crear. Walter entonces refiere que David era un modelo que en su momento incomodaba a las personas. Era demasiado humano, independiente. Los modelos posteriores fueron hechos con menos complicaciones, más similares a las máquinas. Con la intención de estrechar su hermandad, David lleva a Walter ante la tumba de Elizabeth Shaw, en donde recuerda lo que en realidad ocurrió el día de su llegada. El cómo, estando solo, acopló la nave en un puerto estelar y liberó el contenido de toda su carga sobre la ciudadela, aniquilando a toda la población con el mutágeno negro de los ingenieros. Exactamente lo mismo que ellos pretendieron hacer en la Tierra. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Una cita de Ozymandias, el soneto más famoso del poeta Percy Shelley, aunque David erróneamente afirma que pertenecía a Byron. David refiere que pensó que el jardín era el lugar más adecuado para el descanso de Elizabeth, la persona más compasiva que haya conocido, aquella que lo ayudó a regresar a ser un organismo íntegro, la única humana que lo trató bien y a la que amó, tal como Walter, que había sacrificado su mano por Daniels porque también la amaba. Al escucharlo, Walter interviene señalando que eso no era posible. Su sacrificio no obedecía al amor, sino al deber, una afirmación que David rechaza de inmediato. Poco después, la ciudadela ve llegar al segundo monstruo blanco, ya bastante más alto que un humano adulto, y tras escabullirse en su interior, asesina violentamente a una de las mujeres de la tripulación. La criatura es hallada consumiendo a su presa por David, quien aún en el grotesco escenario, la observa maravillado, con expresión de ternura. Y poco después también aparece Oram, que al ver los restos de su compañera,
no pierde tiempo en acabar con el monstruo pese a los reclamos del androide. Ante su exigencia por conocer la verdad, sin embargo, David decide actuar y le pide que lo siga hasta otro ambiente. El laboratorio en el que durante 10 años estudió a las criaturas que el líquido negro creó y donde después estuvo experimentando, haciendo cruces e híbridos. Pero era en una cueva más profunda donde tenía a sus éxitos, los enormes huevos xenomórficos. Así, el confiado e inocente capitán cae presa de una abrazacaras sin tener oportunidad alguna. Tras lograr comunicarse con la Covenant, el piloto Tennessee prepara un nuevo transporte para ir en rescate de los sobrevivientes, y mientras tanto, tras un tiempo bastante corto, David observa el violento nacimiento de su criatura. Un xenomorfo con todos los miembros ya formados, que como si de su madre se tratara, imita los movimientos de David, quien lo observa con ternura y regocijo. Walter descubre los restos de Elizabeth Shaw en el laboratorio y deduce la verdad, por lo que decide encararlo. Al decirle que el patógeno no fue liberado por accidente, David lo acepta tácitamente diciéndole que ni él ni Walter habían sido creados para ser sirvientes, que la raza humana estaba agonizando y por eso buscaban planetas que colonizar, un reinicio que él no les permitiría tener. Walter lo pone a prueba preguntándole quién escribió Ozymandias, y al errar de nuevo afirmando que el autor era Byron, Walter lo corrige y lo pone al tanto de que algo estaba funcionando mal en él. David continúa intentando convencerlo atribuyéndose emociones y capacidades humanas que Walter niega de inmediato, señalando la imposibilidad de tenerlas por ser seres artificiales. Y es entonces que el trastornado robot revela haber alcanzado la perfección de la creación, un organismo perfecto. Walter le pone en claro que su deber era impedir que David continúe con sus planes de genocidio a la raza humana, pero confundido por el errático comportamiento de David, permite que éste se le acerque demasiado y recibe de él un ataque incapacitante. Decepcionado por su postura, David abandona el cuerpo de Walter sin saber que los nuevos modelos tenían la capacidad de reconstituir cierto tipo de lesiones. Por otro lado, Daniel se encuentra en el salón de registros de David, el lugar donde documentó sus estudios y experimentos mediante decenas de dibujos, y paralelamente, dos hombres salen en busca del Capitán Oram, encontrando su cuerpo y siendo primero atacados por un facehugger. El parásito se posa sobre el rostro de uno de ellos por solo algunos segundos, hasta que su compañero corta a la criatura y lo libera, pero a costa de una terrible quemadura de ácido en el rostro. La situación, sin embargo, se hace más complicada cuando el xenomorfo, ya plenamente desarrollado y mucho más grande que un humano adulto, aparece y los ataca, asesinando salvajemente al otro hombre y sacudiendo su cuerpo, como si se alimentara de él. Al ser descubierta por David, Daniels lo confronta por algo de lo que él también mintió. Elizabeth Shaw no murió en el choque de la nave. Al intentar huir, Daniels es atrapada y lanzada de un lugar a otro hasta que el perverso androide, más errático que nunca, la domina y la fuerza a aceptar que la bese, momento en que Walter reaparece y equilibra la balanza. Mientras ambos androides se baten en combate físico con movimientos de artes marciales, Daniels huye del lugar y se reúne con el único sobreviviente, el hombre con la quemadura, con quien sale al exterior a esperar la llegada de Tennessee. Walter domina el combate y logra sobreponerse a David, pero duda en ejecutarlo, por lo que el final de su pelea queda en incógnita. Tras el arribo del transporte, Daniels y su compañero corren a abordarlo seguido de Walter, quien reaparece victorioso para ayudarlos. Pero el grupo también es perseguido por el monstruoso xenomorfo que sin mucho esfuerzo también logra subir a la plataforma espacial, siendo necesario que Daniel salga al exterior y lo combata, logrando deshacerse de él con el brazo mecánico de la plataforma. De vuelta en la Covenant, la tripulación trata a los heridos,
incluyendo al propio Walter, a quien Daniels ayuda a cerrar los tejidos dañados. La pesadilla parecía haber terminado. Algunas horas después, sin embargo, Madre activa una alerta por la presencia de una forma de vida desconocida en la nave. Lope, el hombre que se quemó, era portador de un embrión xenomórfico. La criatura había nacido. Los últimos miembros de la tripulación también son asesinados por el monstruo. Sabiendo que no podían matarla si querían evitar que el casco de la nave se derrita, con la ayuda de Walter, Daniels y Tennessee comienzan a aislar segmentos de la estructura para acorralar y empujar a la criatura hacia la bahía de terraformación, desde donde podían lanzarla al espacio. Y así, después de una accidentada sucesión de persecuciones y eventos, logran sacar al monstruo de la Covenant. Ya estando seguros, Tennessee es devuelto al hipersueño, y Daniels, la nueva capitán de la nave, también lo hace siendo escoltada por Walter. Sin embargo, una petición personal de Daniels le permite descubrir que el androide que la acompañaba no era Walter, sino David. Aterradora realidad con la que cae en el sueño profundo. Así, David queda en completo control de la nave y toda su carga, incluyendo los millares de colonos y embriones humanos, entre los cuales también coloca embriones de su criatura, su organismo perfecto. Quedan a su disposición más de 2000 almas indefensas que servirían para sus experimentos, para los oscuros propósitos del siniestro androide. En la última transmisión de la Covenant, David se hace pasar como Walter e informa que toda la tripulación, a excepción de Daniels y Tennessee, había muerto como consecuencia de una erupción solar. Los colonos estaban con vida y el viaje continuaría hacia Aurigay 6. Esa es la historia de Alien Covenant, la cinta más controversial de la saga de Alien por todos los cambios y revelaciones que hace respecto al lore del xenomorfo. Es innegable que en aspectos técnicos es una excelente película, muy buenas actuaciones, sobre todo, al menos a opinión personal, la de Danny McBride, un personaje quizás secundario pero con más carga emocional que la misma protagonista, y la de Michael Fassbender, quien interpreta a dos personajes hasta cierto punto opuestos de manera muy interesante y diferenciada. Un soundtrack que se nutre del de las películas originales, pero que también ofrece melodías propias que encajan muy bien con la idea de horror cósmico que la película, por momentos, intenta transmitir. Una fotografía tan espectacular como la de Prometeo, tanto de paisajes, planos y escenarios. Y aunque por momentos el CGI nos hace extrañar los efectos prácticos de los primeros films, no se puede negar que las criaturas se ven bastante aceptables. Cabe destacar que inicialmente, el xenomorfo también fue incluido con efectos prácticos, pero en postproducción, Ridley Scott decidió que fuera reemplazado con CGI. El argumento o tronco de la historia, es decir, el creacionismo y planteamiento de que el ser humano de una u otra forma siempre es partícipe de la creación de su propia destrucción, también puede sostenerse bien, pero la poca aceptación del film evidencia que la ejecución de lo que fue presentado no satisfizo al público en general, y mucho menos a los fans de Alien por las implicancias que tuvo respecto a su mitología. La cinta se ocupa de mencionar varias veces que la tripulación de la nave constaba de parejas, pero fuera de la tragedia de Daniels y su esposo, el capitán, ninguna de las otras relaciones es relevante para la historia. En el resumen nunca mencionamos las parejas y la trama no varía en absoluto. Dicho sea de paso, el capitán Branson fallece porque las cápsulas de hipersueño solo podían abrirse desde adentro y por la persona que contenían, una especificación de funcionamiento totalmente absurda. Al igual que en Prometeo, Covenant comete el error que da origen a muchas críticas y la hace incluso inverosímil. Al llegar a un planeta desconocido, un planeta con agua, vida vegetal y una biosfera, la tripulación decide explorarla sin usar ningún tipo de filtro o protección contra los patógenos que, por ser un planeta nuevo, evidentemente no conocían.
El instinto de supervivencia más básico y una desconfianza natural obligaría a un explorador a usar un traje espacial hasta hacer las pruebas necesarias que demuestren la inocuidad del ambiente. Pero claro está que, de haberlo hecho, la película no hubiera llegado ni a la mitad, porque los neomorfos jamás se habrían formado. Dicho sea de paso, el nacimiento del primer neomorfo termina en tragedia por una serie de decisiones que, por evitar términos más despectivos, referiremos como absurdas. Tratar de establecer una cuarentena encerrando a 2 posibles infectados para que luego la misma persona la rompa al abrir la puerta con la intención de matar al parásito. Fallidamente, cabe añadir, puesto que de entrada, Faris termina en el suelo al resbalarse con la sangre. O antes de eso, disponerse a abrazar a una persona que está teniendo convulsiones violentas por una enfermedad desconocida. ¿Alguien en verdad consideraría acercarse siquiera a una persona en ese estado? Bueno, las referencias religiosas que Prometeo comenzó continúan también en Covenant, aunque muchas de ellas son tratadas de forma superficial y sin propósito alguno. La nave se llama Covenant, traducido del inglés como pacto, porque la misión es de colonización. El enorme transporte espacial simboliza la esperanza de un nuevo inicio, tal como el arca de Noé lo fue en el relato bíblico, el pacto de Dios con Noé. Viendo más allá, sin embargo, con el trasfondo religioso completo desde Prometeo, el pacto referido en el título podría obedecer a la relación entre creadores y creaciones, ingenieros con seres humanos, humanos con organismos sintéticos, o lo que es más probable, el de David 8 con su supuesta creación, el xenomorfo. Un corto promocional del film se titula The Last Supper, la última cena, y aunque en la versión cinematográfica nunca vemos ni siquiera un flashback de la secuencia, sí vemos una fotografía de dicha ocasión, en la que la tripulación de la Covenant rodea al capitán Branson, quien con una manta cubriéndole el cuerpo, tiene una postura y apariencia similar a la de Jesucristo. Claro que eso no llevó a nada porque su personaje fue sacado de la trama sin un solo diálogo. Eso conlleva a que el personaje de Christopher Oram asuma la capitanía, y muy lejos de lo que la religión y las creencias significaban para Elizabeth Shaw, es decir, la fe que le daba fortaleza, en Oram es todo lo contrario. Es un hombre dubitativo e inseguro porque piensa que su fe lo convierte en sujeto de críticas y menosprecio. La cinta se vale de 2 recursos previamente usados para dar inicio y final a su historia. En principio, el viaje que conduce a la tragedia de la Covenant comienza cuando captan una señal desconocida y deciden seguirla, tal como en Alien de 1979. Y de igual modo, al final se deshacen del xenomorfo cuando logran lanzarlo al espacio, como en Alien y en Aliens de 1986. En tema de lore, al menos el que consideramos aceptable, el detalle del logo de la compañía revela que ya se trata de Weyland-Yutani, la fusión, a diferencia de en Prometeo, donde la corporación era solo Industrias Weyland. Cambio que llega con la implementación del sistema madre en las naves espaciales, el mismo que también estaba presente en el Nostromo. Dicho sea de paso, el logo de la compañía en Covenant es igual al de la cinta del 79. Respecto al xenomorfo y las otras criaturas, hay muchas novedades y revelaciones, pero todo lo relacionado será tema para otro video. Covenant tuvo tanto aciertos como desaciertos, y aunque la mayoría son aceptables o al menos discutibles, hay 4 puntos que son los que innegablemente disminuyeron su aceptación. El primero de ellos fue alejarse tanto del tronco argumental que habían establecido en Prometeo. Los ingenieros fueron dejados de lado por completo, y sí, podemos afirmarlo, porque hasta el mismo Ridley Scott ha puesto en duda que la población aniquilada en el planeta 4 sean ingenieros, pero eso también es tema para otro video. El segundo punto es sin duda la muerte de Elizabeth Shaw, un personaje que se había ganado el aprecio del público y que, tal como Higgs y la pequeña Newt en su momento, murió fuera de cámaras y aún hasta ahora en condiciones no esclarecidas en ninguna producción.
El tercero es el enfoque de la franquicia en las inteligencias artificiales y la discusión que surge de su uso irresponsable. Y es que pese a que en los films originales también existían los androides como parte antagonista, solo eran herramientas de un poder mayor, la compañía Weyland-Yutani. El desarrollo de la inteligencia artificial como amenaza independiente es propia, entre varias películas más, de Blade Runner, otra de las sagas insignias de Ridley Scott. Y el cuarto es evidentemente el origen del xenomorfo, degradando su posición como antagonista de magnitudes cósmicas a una simple herramienta o arma diseñada por un androide desequilibrado que odia a los humanos por sus complejos. Pero ese también es un tema a ser desarrollado en otro video. Al final, Covenant trató de reconciliar los reclamos de los fanáticos de Alien con la mitología que se estableció en Prometeo. Y sabemos que cuando se hace algo buscando agradar a todos, al final no termina satisfaciendo a nadie. Covenant tiene varias líneas argumentales paralelas o incluso opuestas que fueron forzadas a intersectarse para intentar satisfacer los requerimientos de una totalidad de público. Y esto condujo a la creación de un producto que se siente inconcluso, parchado y sin fluidez. Un monstruo de Frankenstein. Es por eso que su póster más importante y característico no tiene absolutamente nada que ver con el contenido del film. Los ingenieros y los xenomorfos nunca estuvieron juntos en pantalla, ni siquiera en la misma época, lo que hoy en día llamaríamos clickbait. Pese a todo, Covenant aparentemente sigue siendo parte del canon, y como tal, todos los misterios que tenga por desenmarañar serán profundizados en los videos siguientes. Atentos al canal. Recuerden que todo lo relacionado a Prometeo y las anteriores películas de Alien ya está desarrollado y profundizado en el canal. No dejen de revisar nuestras listas de reproducción. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal, Alejandro Rodríguez Ramírez, por su cumpleaños este reciente 16 de julio. Esperamos que hayas pasado un día excelente y, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.